como vimos, esta disciplina, psicología del trabajo, surge en la segunda mitad del siglo XX. Y por supuesto, desde ese momento hasta hoy, ha tenido transformaciones, cambios y nuevos aportes al estudio de las relaciones de trabajo. Y por supuesto que también va a tener que ver con los cambios y la evolución que ha tenido la ciencia de la psicología en general. Decimos que es esta ciencia de la psicología, se la conoce como la ciencia que estudia el psiquismo, lo que representa una cuestión porque depende de los diferentes paradigmas en psicología, que es lo que se considera el psiquismo. Entonces, como objeto de estudio de la psicología podemos tener tanto la conducta, ¿no? Lo que es el conductismo, que ha tenido desarrollos muy diversos, pero que toma en realidad la conducta como aquello que es realmente observable, los comportamientos eficaces que realizan los individuos, los sujetos. Por otra parte, tenemos otra corriente que estudia los fenómenos de la conciencia. De alguna manera vienen también desde el principio del siglo XX lo que es la psicología de la Gestalt, que también estudiaba, por ejemplo, las leyes de la percepción, pero en este caso, en los fenómenos de conciencia, podemos hablar de percepción, de memoria, de inteligencia. Y en contraposición tanto de las conductas observables como de los fenómenos de la conciencia, tenemos otro paradigma que toma como objeto de estudio el inconsciente. Se trata del psicoanálisis, para lo cual los contenidos inconscientes, es decir, aquellos que ni el propio sujeto conoce, son los que van a determinar cuál va a ser su conducta. Es decir, por un lado, diferenciamos diferentes paradigmas en psicología, y que van a tener su relación también con paradigmas en la psicología del trabajo. Y por otro lado, tenemos que la psicología se aplica, se interesa e investiga en diferentes campos de estudio, que tienen que ver, por ejemplo, con el proceso de salud de enfermedad, lo que es la psicología clínica, que es tal vez la más visible para todo el psicólogo que hace terapia. Pero también tenemos la psicología de la educación, la psicología aplicada al deporte, la psicología del trabajo, de las organizaciones, la psicología que estudia la dinámica de los grupos, y muchos otros campos de la actividad humana que estudia la psicología. Ahora, en cuanto a la psicología del trabajo, como vimos, surge en la primera mitad del siglo XX y está estrechamente relacionada con la organización del trabajo taylorista. Y está basada fundamentalmente en la teoría conductista. Justamente es lo que hace es estudiar la conducta del trabajador como individuo, inclusive digamos, de qué manera realiza su tarea, con la regulación de los movimientos, de los tiempos, de los ritmos, pero también tenía que ver con cómo instruir, cómo formar al trabajador para
aumentar su eficiencia, y también de qué manera incentivarlos. Del conductismo tenemos esa teoría que todavía la llevamos en nuestro sentido común, de el sistema de recompensas y castigos. Se recompensa aquella conducta que queremos estimular, y se castiga aquella conducta que queremos que no se vuelva a producir. Entonces, el conductismo es un poco lo que marca el inicio de la psicología del trabajo. Ya en la década del 30 aparece una corriente en psicología, que es la psicología social, donde tenemos a Carl Lewin, un psicólogo, un investigador que venía de la corriente de la psicología de la Gestalt, que comienza a plantear la necesidad de salir de la visión de la psicología del individuo para ver a los individuos en interacción, para poder abordar a los grupos humanos y cómo era esa dinámica de los grupos, lo cual, aplicado al trabajo, también tenía que ver con de qué manera introducir cambios en las prácticas, y de esta manera facilitar las tareas de los trabajadores en su contexto de trabajo. Y ya entrado la segunda mitad del siglo XX, se comienza a ver la necesidad de tener en cuenta al contexto en el que los trabajadores y los grupos de trabajadores realizan su trabajo, que es la organización que los convoca y los nuclea para realizar sus tareas. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus dinámicas? ¿Cuáles son las prácticas que tiene hacia sus trabajadores? Como vamos a ver más adelante, una temática que surge posteriormente es con respecto al contrato social entre la organización y cada uno de sus trabajadores. Estamos hablando de la década del 50, y para esa misma época recordamos que aparece la preocupación por los padecimientos mentales de los trabajadores, que tenían que ver directamente con la forma en que se organizaban los procesos de trabajo. Es decir, enfermedades mentales derivadas producto de las tareas que realizaban. Y acá surgen dos corrientes diversas, de las que hablamos antes: psiquiatría del trabajo y psicodinámica del trabajo. La psiquiatría del trabajo está enfocada en lo que es la enfermedad mental. Lo que se sale, la psiquiatría también sigue teniendo la visión de que hay algún comportamiento que es normal, y lo que se desvía de eso es anormal. Ahí se hace el diagnóstico en cuanto a la enfermedad mental. Entonces, desde este punto de vista, se diagnostica al trabajador, al individuo que trabaja, se le da un tratamiento para lograr una readaptación y que vuelva al trabajo que va a realizar de acuerdo a lo que la organización le va a requerir, ¿no? Son los comportamientos que se prescriben para ser un trabajador en una organización. Por otro lado, la psicodinámica del trabajo no hace esta separación entre comportamientos normales o anormales o enfermedades, sino que pone el acento en la situación de sufrimiento
del trabajador en contexto de trabajo que no le permiten realizar sus comportamientos libres. Sufre, digamos, justamente por las prescripciones. ¿A qué se refiere con comportamientos libres? A que si bien hay algo que se le prescribe desde la organización del trabajo, siempre tiene que haber, o debería haber, un espacio para que ese trabajador pueda aportar lo suyo y hacer mejor ese trabajo, de acuerdo a un criterio que es particular. Vamos a ver en particular este tema. Entonces, tenemos estos desarrollos, digamos, como la psicología del trabajo, cómo emerge desde principios del siglo XX con una óptica conductista, a la que después se amplía esa óptica con una mirada desde la psicología social enfocada en los grupos y posteriormente en las organizaciones, y con respecto a las situaciones del trabajador, cómo emergen lo que es la psiquiatría del trabajo y la psicodinámica del trabajo. Tenemos entonces que la psicología del trabajo estudia una multiplicidad de temas que podemos clasificar según los niveles de análisis que realiza. Si tomamos desde el punto de vista del trabajador, como individuo, se estudia su personalidad, sus habilidades, la inteligencia, por ejemplo, las actitudes que tiene, los recursos propios que puede aportar a la realización de las tareas. Si tomamos el grupo de trabajo, ¿de qué manera se juegan los roles en ese grupo de trabajo? ¿Cómo son las relaciones de cooperación entre los miembros del grupo? ¿Cómo son las relaciones de competencia entre los miembros del grupo, entre muchos otros temas que tienen que ver con la dinámica grupal? En cuanto a la organización, son importantes los estudios sobre el clima organizacional, como les decía antes, el contrato psicológico, de qué manera está estructurada esa organización, cuáles son los subsistemas que la componen y cómo se interactúan entre sí esos subsistemas, los sistemas de apoyo que hacen a la eficiencia de los trabajadores también. Y con respecto a los procesos de trabajo, tiene que ver también con de qué manera se organizan esos procesos de trabajo, cómo se diseñan las tareas, cuáles son las condiciones de trabajo, las cargas de trabajo, la carga mental, la carga psicológica. Entre estos son, digamos, algunas de las temáticas que aborda la psicología del trabajo, pero como vamos a ver en la próxima clase, todos estos temas que estudia pueden ser abordados desde enfoques muy diferentes, que es lo que vamos a ver próximamente. Gracias.